Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios, que dice que no debemos hacer imágenes, estatuas o cualquier otra cosa para adorar a Dios. A Dios debemos adorarle, Dios que no se ve, Dios que es espíritu, no que no tenga cuerpo, sino que nosotros, como somos pecadores, estamos separados de Dios y no sabemos cómo es Dios. Si viéramos a Dios, si viéramos a Dios en nuestra condición pecadora, nos costaría la vida. Eso es lo que el pecado ha hecho. Pero el ser humano tiene en su corazón creer, tiene necesidad de Dios, necesitamos de Dios. Hay en nuestro idioma español una expresión que muchas veces sale de nosotros mismos sin aparentemente una razón, pero que al fin señala que nuestro corazón es un corazón que Dios ha hecho, es una vida que Dios ha hecho para creer en algo. Algo sucede y la expresión, ay Dios mío, ay Dios, como buscando una ayuda o como dando una aseveración, yo creo que hay un Dios, pero hasta los que dicen que no creen en Dios porque no la ven, cuando llega un momento de dificultad, dicen, ay Dios mío, o dice Dios no lo quiera, o dice lo quiera Dios, o ojalá, que significa Dios lo quiera, porque es innato dentro del ser humano esto. Pero dentro de la idolatría, quiero referirme ahora a otro aspecto que no he mencionado directamente, pero que sí lo mencioné en el tema que acabo de concluir. Es cuando los seres humanos ponemos nuestros ojos en alto. Los seres humanos en la tierra ponen sus ojos en alto cuando va a fabricar algún lugar para adorar a Dios y entonces busca un lugar alto, un lugar cerca del cielo. En el idioma quechua, en el Perú, hay un lugar que se conoce actualmente, aunque estuvo mucho tiempo perdido, se conoce actualmente, ese lugar se llama Machu Picchu. En una montaña altísima, los eh, incas hicieron una ciudad para adorar a Dios. ¿Por qué lo hicieron en esa montaña tan intrincada, tan alta? En ese idioma, a Dios le dicen Inti. Ellos adoran al agua, a la tierra, porque da fruto. Adora también a otros animales, pero el Dios principal, que es el sol, entonces van a la montaña para estar cerca de Inti, o sea, estar cerca de Dios, del Dios que ellos creen. Menciono esto con lugar, lo menciono por nombre porque es algo que se conoce en nuestro tiempo. Posiblemente tú que me oyes has estado en ese lugar como yo he estado allí. Algo majestuoso que lleva al ser humano a creer no en el Dios que creó todas las cosas, sino en este aspecto de lo alto. Pero el ser humano buscando la dirección de Dios y la protección de Dios elevan su vista más alto que la montaña más alta, aunque para sus imágenes, para sus ídolos, lo ponen debajo
de árboles frondosos por la protección que el árbol da o por la majestuosidad del árbol o por la energía, siguiendo lo que hasta aquí hemos señalado que el árbol tiene, o en los lugares altos, sino que lo ponen ahora a la vista en los astros. Hay una ciencia que estudia los astros, se llama la astronomía, o sea, es el conocimiento de los astros, sus movimientos, las constelaciones, todo lo que tiene que ver con el universo hermoso e inmenso que Dios ha creado. Pero hay otro tipo de estudio que el ser humano se ha creado. Y ese otro estudio que el ser humano se ha creado no es la astronomía. Le ponen otro nombre, que es la astrología. Astrología es un estudio que se hace sobre los astros. Y en ese estudio que se hace sobre los astros, hay personas que son astrólogos y entonces ven el movimiento de los astros, porque como todo está en movimiento, todos los astros están en movimiento, entonces ellos se fijan en tal época del año esos astros tienen este movimiento, ocupan este lugar en el cielo. Se acercan unos a otros o se alejan. Ahora, ahora mismo que estoy yo haciendo esta grabación, estamos en la época del invierno. La época del invierno es cuando estamos más alejados del sol. Por eso, el invierno estamos más alejados del sol. En el movimiento rotatorio de la Tierra alrededor del Sol y en el movimiento, dije rotatorio, sería más bien traslatorio, o sea que se traslada, de traslación, no de rotación en su propio eje, eje desde luego que no es que existe, sino que es que la Tierra se mueve como un trompo, se mueve y eso nos da el día, las horas del día, y el movimiento de traslación es al que me refería con el invierno. Pues los astrólogos estudian cuando la Tierra está más cerca de la Luna, cuando está más cerca del Sol, cuando está más lejos, cuando la Tierra y el otro planeta Marte o Mercurio o Júpiter o Venus están cerca, cuán cerca está un astro de otro, y en este movimiento de astros, ellos ponen su fe como si fuera Dios el creador creando la naturaleza. Y las personas que se llaman astrólogos hacen su predicción. Han dividido el año en 12 partes, dan su predicción, lanzan eh, sus conceptos con respecto a qué te puede pasar, porque en esta época del año, si tú naciste en tal signo zodiaco o en el otro signo zodiaco, y entonces tú tienes que tener cuidado cuando estás en esa fecha, porque te puede influenciar positivamente o negativamente, y comienzan a hacer todo una ciencia que está motivada y dirigida por dos cosas. Una, por la adoración y por la creencia de que la misma naturaleza es Dios, porque en sus movimientos tienen la capacidad de determinar qué pasa contigo y cómo tú debes estar. Y la otra cosa es la fastuosidad y la impresión que causa en la mente humana
estos astrólogos con su vestimenta. Si hacen una vestimenta que llaman la atención, una vestimenta donde ellos mismos se dan como si tuvieran un poder grande. Y esta cosa tan vana como la manera en que los astros se mueven en el cielo es seguido por millones y millones y millones de personas de cualquier lengua que hable. No importa en qué lugar esté, seguido por millones de personas, pero está unido a otras ciencias que se estudian. Y en la Biblia se mencionan como los adivinos, los caldeos, los magos, los astrólogos. O sea, se ha hecho con respecto a la naturaleza un estudio que lleva al ser humano a confiar su vida y hacer todo lo que hace de acuerdo como está dirigido o esto con esas personas que estudian a los astros. Pero también tiene que ver con los muertos, porque también entonces sacan que el ser humano tiene conexión o puede comunicarse con los que ya se murieron. Y los espiritistas, los que son personas que dicen que tienen comunicación con los muertos en la forma en que lo esté poniendo y que los muertos hablan a través de ellos, por eso se le llaman medium o canalizadores, o sea, el espíritu a través de ese canal se comunica. En la Biblia se habla de esto y se habla de la inutilidad de este tipo de adoración. Por ejemplo, tenemos el caso de el rey Saúl que fue a consultar un espiritista. De hecho, es esto algo tan abominable que Dios lo prohíbe en su palabra y al pueblo de Israel lo prohibía y el que practicara esas cosas tiene la condenación de Dios a muerte, porque eso es jugar con el reino de los demonios. Todos los muertos, todas esas hechicerías están dirigidas por Satanás y por los demonios. Cuando el rey Saúl fue a consultar al espiritista, es para hacer venir a, a Samuel, que ya estaba muerto. Y ahí hay un diálogo en la Biblia, está de lo cual ya hablé en un tema anterior, pero lo menciono esto. Porque el ser humano en su rebelión contra Dios busca todas las cosas posibles para adorar y para no seguir lo que Dios dice en su palabra. Voy a señalar aquí algo. Dios sí se comunica con el ser humano. Dios ha buscado el medio de comunicarse con el ser humano para que el ser humano sepa cuál es la voluntad de Dios y qué debe hacer el ser humano para estar en armonía con Dios. Pero eso está revelado en este libro, en la Biblia, porque Dios, por el Espíritu Santo, inspira a personas a las cuales se le llamó profetas, y por esos profetas vino la Escritura. La voluntad de Dios se revela en la Biblia. El plan de la salvación se revela en la Biblia. El plan de la salvación y la voluntad de Dios también Dios nos la enseña a través del Espíritu Santo, del cual la Biblia habla. El plan de la redención, del cual la Biblia habla. Jesús que enseñó cuando vino a la tierra quién es Dios, porque él siendo Dios es un hombre.
para salvar al ser humano. ¿Qué hace el diablo en su lucha contra Dios? Pone la idolatría. La idolatría es lo que el ser humano mismo hace al hacer sus imágenes. La idolatría que pone el ser humano al creer que él mismo es Dios y tiene la capacidad y la energía para luchar contra el pecado y alcanzar la victoria. Pone la atención en toda la naturaleza para hacer pensar al ser humano que Dios no es otra cosa que la naturaleza. Pone el estudio de la ciencia de todo lo que ya murió, la necrología, todo lo que tiene que ver con la muerte, que aunque el diablo dijo que no hay muerte, que no iba a morir, entonces resulta que lo que se muere es el cuerpo y el alma es inmortal como Dios que es inmortal, diciendo que el hombre es Dios. A eso también adora y estudia el ser humano. Tuviste en el firmamento para la astrología, para estudiar supuestas ciencias que no son otra cosa que aspectos como el diablo guía para tener a la humanidad esclavizada. Con todas estas cosas que ya he señalado hasta aquí, hasta este tema, voy a hablar dos temas más con respecto a este mandamiento que tiene que ver con no hacerse imágenes, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Voy a pasar por alto otras cosas que están, pero es en esto que estoy resumiendo, es lo mismo. Cómo el diablo busca que el ser humano adore la naturaleza, adore la misma fuerza que Dios ha dado para que controle la naturaleza. En vez de adorar al Creador, busca adorar a la criatura en cualquier manera o en cualquier forma, siempre y cuando sea contrario a lo que Dios le dice. Forma parte de la lucha entre el bien y el mal. Voy a referirme ahora brevemente al concepto que tienen en el mundo cristiano las personas que se llaman cristianas. En el mundo católico, ya sea católico romano o católico griego, en ese mundo hay un mandamiento en la ley de Dios que dice no hagas imágenes. Ese mandamiento ellos lo quitaron de la ley y ese mandamiento no existe para el católico. Por lo tanto, hacen sus conceptos de adoración. Ese va a ser el último tema. Pero en el mundo evangélico, sencillamente ellos dicen que Dios clavó la ley. Y aunque Dios clavó la ley en la cruz, ellos creen en este mandamiento de no adorar imágenes. Pero a la misma vez están diciendo que ese mandamiento Dios lo clavó. Entonces son víctimas de esa misma creencia para creer lo que no es verdadero, porque también creen en la inmortalidad del alma, que sigue viviendo. Y todos estos aspectos que yo he señalado que son idolatría, ellos pueden verlo como idolatría, pero se pierden en el aspecto que si el ser humano sigue viviendo, ¿qué comunicación hay entre el ser humano vivo y el ser humano muerto? Y de eso se alimenta el espiritismo y se alimenta todas estas cosas que son aborrecibles delante de Dios. Dios se comunica con nosotros porque Él es el creador y creó la manera en comunicarse con nosotros a través de la Biblia, el Espíritu Santo que habla lo que la Biblia dice y nos enseña lo que la Biblia dice, y Cristo que dio su vida para salvar al ser humano y el Padre que envió a Cristo para salvarnos.
Pero no sigamos la necedad. Adoremos a Dios el Creador. No sigamos la necedad de adorar cualquier cosa que no sea Dios. No importa cuán majestuosamente se vista y cause la impresión de los que enseñan la astrología. No importa cualquier concepto, cualquier creencia contraria a lo que Dios dice. La Biblia dice el alma que peca, esa muere. No consulta el hombre a Dios mediante los muertos, sino mediante la palabra de Dios. Debemos adorar a nuestro Creador, no a imágenes, no a conceptos, no a creencias, no a pensamientos, adorar a Dios, nuestro Creador. Te pido que compartas este tema también para que pueda ayudar a otras personas. Nos vemos en nuestra penúltima grabación, hablando acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. Nos vemos.